Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Gamer Soto X. En este caso hoy les voy a comentar o les voy a explicar un poco cómo reparar un portátil. En este caso un portátil Toshiba. Seguramente han visto otros videos de cómo reparar otra marca. Les he explicado cómo reparar otra marca. En este caso hoy les traigo un nuevo video tutorial de cómo reparar este modelo. En este caso un modelo Toshiba de Touch, con la pantalla Touch. Y pues les voy a mostrar, en este caso un satélite C55T-A. Es un equipo muy interesante, muy bueno, y pues le vamos a hacer una reparación. Es la siguiente. Bueno, el síntoma que presenta este equipo es que el equipo es conectado a la corriente o al adaptador, se conecta con el adaptador y el equipo no prende, no nos muestra síntomas o que quiera funcionar. Igual ya tiene la batería conectada, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba nuevamente sin la batería, y pues ya le hicimos esta prueba también, pero pues les voy a mostrar aquí. Y el equipo, como pueden apreciar, no prende, no arranca. Entonces eso es lo que vamos a revisar qué puede ser. Entonces en este caso normalmente vamos a necesitar unas herramientas para hacer dicha reparación. Una herramienta muy básica, como han visto en otros videos, he mostrado herramientas muy básicas. En este caso un multímetro, un juego de destornilladores de estría y de pala pequeños. En este caso vamos a utilizar unas pinzas para hacer cambios de componentes CMD, un destornillador pequeño de estría, una pinza, la pasta para soldar o la pomada para soldar, la soldadura, en este caso una soldadura de 1 milímetro, una soldadura muy delgada, y un cautín de 30 vatios y una base que seguramente ya la han visto en otros videos que les he comentado. Entonces para eso, como les dije, vamos a hacer la reparación de este equipo. Entonces siempre importante, pues como les decía en otros videos, que pues descargarse de la energía estática. Entonces para iniciar este tipo de reparación, entonces como yo les dije, vamos a hacer lo primero que vamos a hacer. Normalmente lo que hacemos es retirar la batería. En este caso vamos a retirar la batería, vamos a colocar el equipo boca abajo y vamos a ver que la parte inferior del equipo la dejamos en la parte que hacia arriba, y vamos a retirar los tornillos. En este caso pues un equipo que trae los tornillos, los podemos ver todos los tornillos, realmente no vienen ocultos como en otros modelos de Toshiba. Entonces vamos a utilizar para eso este destornillador de estría pequeño. Entonces vamos a hacer el desarme. Entonces primero, como les dije, sacamos ya la batería, vamos a comenzar a retirar todos los tornillos. Bueno, entonces lo que hacemos es retirar los tornillos uno por uno. En este caso con los tornillos, como les dije, que se pueden retirar sin ningún problema. Que hacemos es retirarlo uno por uno. Que ya hemos retirado la mayoría de los tornillos. Vamos a retirar por último este tornillo que sujeta la tapa y la levantamos, que sujeta la tapa que cubre la memoria y el disco duro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es retirar estos tornillos que están acá. En este caso vamos a retirar el tornillo que sujeta la unidad de CD DVD. En este caso la retiramos. Ahora retiramos la memoria. Vamos a retirar la memoria. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el disco duro. Normalmente este disco duro pues está sujetado por un tornillo bastante de cabeza grande, y lo que hacemos es retirar el disco duro. Hacemos una presión, jalamos hacia un lado y empezamos a retirar los demás tornillos que sujetan la tapa inferior del equipo. Pueden apreciar, pues la mayoría de los tornillos tienen el mismo tamaño, entonces no hay problema de pronto de equivocarse a la hora de instalarlos nuevamente.
Ahora que si no de pronto no tienen la forma de acordarse cómo van, pues sería bueno que los pudieran organizar por grupos para acordarse mucho más fácil a la hora de querer volverlos a instalar o a poner. Bueno, entonces aquí ya verificamos que todos los tornillos ya están afuera, vemos que no hay ninguno que sujete aparentemente la tapa inferior con la tapa superior de la base del portátil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es retirar esta tapa, vamos a hacer una presión hacia arriba, en este caso pues va a ser muy fácil hacer la presión hacia arriba y como podemos apreciar aquí la tapa la hemos liberado, en este caso la tapa inferior como les dije la vamos a ubicar por acá y aquí tenemos nuestro equipo, en este caso tenemos el mainboard del equipo, motherboard, y aquí podemos apreciar todos los componentes. Entonces lo primero que vamos a entrar a apreciar primero antes de hacer la revisión es revisar que el equipo le esté entrando la corriente o el voltaje que es debido. Entonces para eso yo ya tengo un adaptador y lo que vamos a hacer es conectarlo el adaptador al jack que tiene, en este caso el jack que va por aquí, y vamos a hacer una medición. Para eso vamos a utilizar el multímetro. Entonces en ese caso vamos a utilizar el multímetro en la escala de tensión, lo colocamos en una escala de 20, es decir, de 20 voltios, porque yo sé que son 20 voltios porque normalmente este equipo trabaja con 19 voltios, entonces pues sé que no se me va a pasar. Igual si ustedes necesitan verificar pues pueden hacerlo en la tapa. Normalmente los equipos portátiles traen la tapa donde nos dice DC o corriente DC directa de 19 voltios y una corriente de 342 amperios. Ok, entonces nos dice que es 19, vamos a hacer la medición en la escala de 20 voltios nuestro multímetro y vamos a medir en la entrada, es decir, en esta parte de la entrada nos marca 1932. Entonces podemos verificar que nuestro equipo le está entrando la corriente, pero el equipo no nos está prendiendo. Entonces vamos a hacer una comprobación que sería una comprobación visual o más que todo visual, porque vamos a intentar mirar si hay algún componente que esté quemado o esté averiado pues a simple vista, ¿no? Ya que estos componentes tienen muchos componentes MD y pueden algunos quemarse. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es desconectar, en este caso el conector de la corriente de la entrada, estos otros cables, el cable inalámbrico, y vamos a empezar a, como les dije, a desconectar estos cables, una pequeña presión hacia afuera, y vamos a hacer esto. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no llegar a dañar los bus de datos. Entonces una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a empezar a retirar los tornillos que sujetan o aseguran nuestra mainboard. Entonces para eso vamos a hacer eso, vamos a liberar los tornillos. Los modelos de hoy en día de los equipos pues son un poco más fáciles de desarmar, se facilita un poco eso. Entonces aquí vamos a mirar qué es lo que tiene aquí y vamos a intentar liberar esta tarjeta. Para el caso de la tarjeta, en este caso nos podemos encontrar que la tarjeta tiene un bus de datos, es decir, en la parte de acá abajo tiene un bus de datos que se sujeta con el teclado. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente: con mucho cuidado vamos a liberar el teclado de la parte superior. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a levantar el teclado, vamos a levantar el equipo, y lo que vamos a hacer es, puede ser con un destornillador de pala, vamos a intentar liberar nuestro teclado. En este caso vamos a liberar el teclado, vamos a hacerle una presión hacia arriba, puesto que ya le hemos retirado los tornillos. Perfecto. Hay que tener cuidado que siempre que liberen el teclado hay que hacerlo con mucho cuidado para que no van a romper el bus de datos. Entonces lo que hacemos es retirar el bus de datos. Perfecto. Aquí ya tenemos el teclado por fuera y liberamos el touch o la parte del mouse. Aquí podemos liberar también la parte de los parlantes y podemos liberar la parte de la pantalla, el bus de datos de la pantalla. Bueno, una vez hemos hecho esto, ya aquí tenemos la mainboard por fuera. Como lo que vamos a verificar es la mainboard, entonces voy a colocarla aquí y lo que vamos a hacer es una comprobación visual, es decir, vamos a mirar cada uno de los componentes. Como les dije, normalmente estas board tienen muchos componentes, pero vamos a intentar verificar o a simple vista cuál puede estar malo. Se pueden ayudar, si no tienen buena vista, se pueden ayudar con una lupa
y entonces comenzar a revisar uno por uno. Entonces empezamos a hacer una revisión, como les dije, una revisión visual. Seguramente algún componente puede que esté quemado, porque los antecedentes de este equipo fue que se subió el voltaje de la casa y de un momento a otro el equipo dejó de prender. Entonces puede ser que haya levantado el voltaje de la tensión y se haya dañado de pronto algún componente interno. Entonces aquí ya lo reviso y aquí alcanzo a apreciar en la parte debajo del procesador, aquí se encuentra un componente que se puede apreciar que está quemado, es decir, o está carbonizado. Seguramente fue el que sufrió la falla. Bueno, entonces aquí sucede lo siguiente. Normalmente, como aquí tantos componentes, saber apreciar o de verificar cuál es, o saber exactamente cuál es, pues a veces es complicado, ya que estos componentes MD no traen una referencia como en la electrónica pues básica, o los componentes de orificio, los componentes que normalmente ustedes conocen, pues que tienen una referencia. Para el caso de los MD, pues vienen con un tamaño y ciertas características. En este caso, pues yo solamente puedo apreciar que es de color negro y pues no le alcanzo a apreciar realmente la referencia. Tampoco no me muestra en la mainboard algo que me especifique exactamente qué es. Pero yo por experiencia lo que voy a hacer es tratar de verificar qué componente es, o voy a intentar limpiarlo. En este caso solamente lo voy a hacer con la mano y voy a intentar limpiarlo un poco para verificar qué es, y voy a intentar medirlo. Entonces para eso vamos a utilizar nuestro multímetro y en la escala de ohmios o de continuidad hacemos la comprobación que esté en continuidad y vamos a verificar qué hace ese componente. Entonces para eso yo me guío, lo que hago es colocar un punto en un lado y el otro punto en el otro. Aquí me marca, aparentemente me intenta marcar algo, un valor de ohmios muy alto, pues realmente no muy alto, pero a veces marca, a veces no marca. Entonces seguramente fue que el componente se averió y comenzó a fallar. Una forma de guiarme podría ser con los que están al lado de acá. Aquí encuentro un componente muy parecido, en este caso es una bobina, y al lado tiene un capacitor cerámico. Bueno, entonces el componente más parecido al que está aparentemente quemado pues es una bobina, por el color y por el tamaño que puedo apreciar que tienen los componentes al lado. Ahora, yo como sé esto, realmente esto más por experiencia que de pronto por técnica o porque de pronto algún manual lo diga. La cuestión sería entrar a verificar. En este caso puede ser una bobina que se haya dañado, seguramente no aguantó el voltaje y pues sufrió y se rompió. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una prueba. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar eso. Como yo sé que más o menos es una bobina, porque al lado tiene otras bobinas, en este caso otra bobina, voy a hacer la comprobación y lo que vamos a hacer es cambiar esa pieza. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer primero una verificación, es decir, vamos a cambiar esa pieza por otra bobina más o menos del mismo tamaño, que trabaja en un circuito muy parecido como esta mainboard. Entonces vamos a retirar ese componente. Entonces lo que vamos a hacer es con la soldadura retirar el componente, pero primero que todo eso, antes de empezar a hacer ese pequeño cambio, vamos a retirar la batería o la pila que tiene aquí, en este caso, para que nos quede totalmente fuera, nos quede sin nada de energía. Pues ya la podemos manipular, no hay problema que podamos chocar algún cable aquí y no nos va a hacer pequeño corto por el voltaje tan bajito que maneja la batería. Bueno, vamos a hacer entonces el cambio del componente. Para eso vamos a tener mucho cuidado, puesto que al lado de ese componente hay muchos componentes más pequeños aún que pueden pegarse con el cautín o que pueden dañarse a la hora de querer cambiar el que está malo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer entonces el cambio, vamos a utilizar el cautín y vamos a hacer dicho cambio. Entonces espero yo que de pronto puedan apreciar esto. Realmente esto es más de técnica de pulso. Entonces vamos a retirar, vamos a utilizar la misma técnica que hemos utilizado de pronto en otros tutoriales que le he mostrado, que es la de retirar el componente soldando los dos polos a la misma vez. Entonces vamos a intentarlo retirar poco a poco.
Entonces vamos a calentar los dos lados. Importante que se puedan ayudar un poco con esta pomada. Una pequeña fuerza. Perfecto. Bueno, aquí ya el componente quedó por acá. Realmente es un componente que está quemado. En caso de que el componente no sepan realmente cuál es, pues tendrían que ayudarse con otra tarjeta parecida que tenga la mismos componentes y verificar que sean los mismos. Entonces, como les dije, aquí lo que vamos a hacer una pequeña prueba para saber si nos va a funcionar o no. Por experiencia yo sé que esto es una bobina y vamos a cambiarla por una bobina. Entonces vamos a hacer un cambio de una bobina. Para eso yo tengo un juego de unos componentes, en este caso unos componentes de reemplazo que yo suelo tener. Realmente tengo bastantes componentes de estos y pues yo ya sé cuál es cuál, pero porque yo normalmente los componentes CMD por ciertos colores, tamaños, pues uno ya sabe cuál es cuál y pues cuál es el que se va a cambiar. Entonces en este caso yo aquí tengo una bobina prácticamente casi del mismo tamaño. Entonces lo que voy a hacer es cambiarla, sustituirla en la otra. Muchos me preguntaban en los videotutoriales que querían saber sobre los componentes MD, porque yo hago arreglos y de pronto no les explico qué componente es, pero pues realmente eso es más como otra parte de estudio que de pronto me queda muy difícil aquí explicarla al momento. Entonces para eso les recomiendo un canal que se llama Electrosoto X, donde se hablará sobre este tipo de componentes, qué son y para qué sirven. Entonces lo que vamos a hacer es soldarlo. Entonces para eso pues nuevamente vamos a soldarlo. Entonces nos vamos a ayudar con esta pinza. Aquí hay que tener mucho cuidado realmente. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de ubicarla, la pieza. Perfecto. Seguramente a algunos les quedará más perfectos que a mí, pero pues eso ya, como les dije, eso ya depende del pulso que tenga para hacer esto, como a otros que de pronto les quedará más complicado. Listo, aquí ya tenemos soldada la bobina. Como les dije, es una bobina que por experiencia yo sé que de pronto por los circuitos que tiene alrededor suelen sufrir. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarle un exceso de la pomada. Aquí nos sujetó un poquito la bobina. Esto a veces puede pasar, ya que el circuito al haberse quemado la bobina, pues puede haber sufrido un poco las pistas. Entonces lo que vamos a hacer es reforzar un poco la soldadura. Pero qué bueno que pasó en este video tutorial para poder hacer la solución. Listo, aquí ya tenemos la bobina que ya la hemos colocado. Y aquí lo que hacemos, como les dije, es tratar de limpiar un poco el exceso de la pomada. Listo. Bueno, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es la verificación, es decir, vamos a revisar el equipo, vamos a hacerle la prueba. Entonces para eso lo que vamos a hacer, nuevamente le colocamos la pila y ya tiene la pila, vamos a instalarla. Solamente como vamos a hacer una prueba, lo que vamos a hacer es instalar la board nuevamente en su posición original, la reubicamos, le colocamos los tornillos que sujetan esta parte. Entonces aquí pueden apreciar. Entonces lo que vamos a hacer es reubicar nuevamente todos los cables. En este caso este cable iba por acá y lo organizamos por acá. Realmente para reparar este tipo de equipo hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado para no dañarlos a la hora ya sea de desarmarlos o a la hora de armarlos nuevamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les sugiero, realmente estos videos son como más de inducción. De pronto a las personas que les gustan los temas
No pretendo que todas las personas en el mundo o las personas que ven el video se vuelvan técnicos o sean profesionales en la materia, pero sí que de pronto tengan una idea de cómo funcionan a veces las cosas. Y si usted no, pues no se siente en la capacidad, es mejor que lo lleve a su técnico o ingeniero de electrónico de sistema, el que sea, de confianza. Porque si no saben hacerlo, pues seguramente puede pasar que lo van a acabar de destruir y quede inservible el equipo, le salga muy costosa la reparación. Bueno, entonces una vez que acabemos de terminar de instalarle los cables, pues lo que hacemos es sujetar un poco la board. En este caso vamos a sujetar un poco la board para que no se mueva. Bueno, entonces como les dije, esta es una prueba que vamos a hacer a este equipo para verificar cómo va a funcionar. Entonces ya le he conectado casi todo, prácticamente lo que va a conectarle es, lo que hago es levantarlo y lo voy a sujetar, es conectarle el bus de datos que va a la pantalla, en este caso pues un bus de datos plano, y lo vamos a conectar aquí. Entonces vamos a hacer la conexión. Nos vamos a ayudar un poco. Nos queda un poco apretado, lo que vamos a hacer es ayudarnos un poco en la parte de acá. Eso, que seguramente quedó más apretado. Y lo que vamos a hacer es intentarlo instalar. Este es el bus de datos que va hacia a la pantalla, el cual nos va a servir para comprobar si el equipo va a dar video o no va a dar video. Vamos a conectar los parlantes. Realmente esto no es tan indispensable, los parlantes, pero bueno, entonces vamos a conectarlo nuevamente. Vamos a instalarle la memoria porque pues, sin memoria seguramente no va a dar video. Vamos a conectarle la memoria y lo vamos a prender. Entonces vamos a hacer la prueba. Esto es una prueba realmente que es muy emocionante porque nos vamos a dar cuenta si funcionó o no funcionó lo que le hicimos. Entonces vamos a conectarlo y aquí podemos apreciar que cuando yo lo conecté, el indicador, por lo menos el indicador de energía me alumbró, que es un síntoma muy importante, que es algo muy... Ahora lo que vamos a hacer es prenderlo. En este caso vamos a ubicar el power, en este caso lo tiene a mano derecha y le damos power y como pueden apreciar ahí nos ha prendido y el equipo nos está dando video. Ahí nos saca un error de batería que está abajo, pero pues estos errores realmente es porque la batería no la tiene y que la hora, pues hay que ubicarle la hora porque le sacamos la pila de la BIOS o la pila que maneja la fecha y la hora. Bueno, como pueden apreciar, este equipo ya está funcionando. Ya sería entrar a armarlo con todas sus partes y verificar que todo esté funcionando perfectamente. Pero dentro de lo que podemos apreciar, podemos ver que haberle cambiado ese componente lo hizo arrancar, algo que no estaba haciendo. Ya habría que estar a hacerle las pruebas del resto de los, como le dije, los restos de componentes y verificar uno por uno que todo funcione perfectamente. Pero pues hemos dado una solución y ya pues el equipo puede estar funcionando. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya la parte de la armada pues realmente ya lo pueden hacer ustedes. Realmente pues es todo lo contrario a lo que iniciamos y sería que ustedes lo hicieran y ya les queda como de práctica. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero verlo en un próximo video. No olviden suscribirse a nuestro canal Gamer Soto X, ingresar a la página www.arregle.com. Próximamente vamos a tener en la página una parte donde vamos a vender los suministros o algunas partes que ustedes pueden a veces necesitar para hacer dicha reparación a las personas que trabajan con esta clase de equipos. Entonces en la página van a encontrar herramientas, componentes MD, cosas para hacer testeos, etcétera. Entonces no olviden pues visitar la página, suscribirse. Si fue de utilidad este video, compártalo y si les gustó denle me gusta, es muy fácil realmente. Y no olviden siempre comentar y espero verlos en un próximo video. Chao.